Soy Francisco Espinosa y hoy junto a Lorena Concha conversaremos con un interesante invitado. Se trata de Samuel Issacharoff. Con él trataremos temas de política, democracia, populismo y más. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida. Hola Pancho, buenos días o buenas tardes ya a esta altura, dependiendo de la hora que nos estén escuchando o nos estén viendo, así que para todos los gustos. Tenemos, tal cual tú mencionabas, un invitado internacional, justo a pocos días de haberse desarrollado en nuestro país la elección del Consejo Constitucional, y vamos a abordar bastantes temas de democracia en su generalidad, ya que nos dijeron por ahí que es un crítico de la situación actual. Vamos a ver qué tan cierto es eso, según nos han comentado. Samuel no estará solo, también nos acompaña la consejera de CERVEL, de la casa, por supuesto, una vez más aquí en el podcast, María Cristina Escudero. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias de nuevo por la invitación. Siempre un gusto conversar aquí. Sí, bueno, y Samuel Issacharoff, si lo dije bien, ¿cierto? Issacharoff es un catedrático que se ha desempeñado en las universidades de Yale, Oxford, Columbia. Actualmente es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, donde es experto en Derecho Constitucional estadounidense y comparado, además de populismo y caudillismo, un tema que por lo demás ha abordado en nuestro país en su visita. No solo eso, en Chile también presentó su libro Democracia desatada, el populismo y la corrupción de la soberanía popular. Así es, Francisco. Espero que le hayamos apuntado al nombre del libro, pero después nos lo va a aclarar. No, sí, perfecto. Está perfecto. Sí, está desatado, es unmoored en inglés, pero desatado. Lo vamos a ocupar como desatado entonces. Y justamente a la presentación de este libro asistió a quien tengo a mi lado, María Cristina Escudero, abogada, magíster en estudio latinoamericano, doctor en ciencias políticas y académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Ya nos saludo, pero de nuevo bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y entremos en materia con Samuel, que lo tenemos acá presente, esta visita internacional. Claro. Absolutamente orgulloso de que nos comparta todo su conocimiento y su sabiduría, y a ver si efectivamente, como dijimos por ahí, es un crítico de la situación actual después de las elecciones que tuvimos el domingo. Para contextualizar, en tu libro, Samuel, tu libro ha sido definido como alarmante, como una tenue luz de esperanza. ¿Es tan así? Bueno, hay menos esperanza y más alarme, pero en general sí es así. La pregunta es, ¿por qué las democracias se encuentran en condiciones tan débiles, tan difíciles en todos los países del mundo? Y la plantea principal es que es a través de la condición muy caída para abajo de los partidos políticos, la incapacidad de organizar la política a través de la rama legislativa en las democracias, y el sentido de que la gente ya no tiene expresión en la vida política y por lo tanto miran hacia el ejecutivo, al presidente, al hombre fuerte, al caudillo, y casi siempre es un hombre, no siempre, pero casi siempre. Y en ese momento no se ve exactamente cuál va a ser la salida. En algunos países, Chile incluyo, hay la esperanza que una nueva constitución puede organizar, puede rescatar la democracia. Yo soy un poco pesimista sobre eso porque hay cosas más al fondo. Hay algunos matices importantes en Chile que puedo discutir, pero en general esta crisis se ve de país a país, así que hay que buscar algo común entre todos ellos. Uh-huh. María Cristina, tú que estuviste a cargo de la presentación del libro, ¿también tienes esa visión que tiene Samuel respecto a nuestra política, nuestra democracia? Venimos de un acto nada más democrático como una elección, pero sin embargo seguimos con esta crítica súper potente. Creo que no hay que descuidarse ni menos ser conformistas. Tuvimos una elección, pero justamente estos populismos o los liderazgos fuertes que tienen en el siglo XXI medio en jaque las democracias llegan por la vía electoral. Por lo tanto, no es algo que nosotros debiésemos dar por superado. Ni menos porque tenemos ciertas características en Chile que sí nos debiesen preocupar, que están en el libro de Samuel, que son la debilidad de nuestro sistema de partidos, este fraccionamiento que vemos cada vez mayor, y una desconexión con la ciudadanía y los intereses de la ciudadanía. Esto yo lo veo y en el libro de Samuel se trata muy bien como lo que se llamaba antes sin raíces en la sociedad, ¿verdad? Porque
los liderazgos o la política suele transitar muy rápido en la cuña, en ver más o menos la sensación ambiente, pero no recoge de abajo hacia arriba la voluntad soberana, ¿ah? Y eso lo estamos viviendo fuerte en nuestro país. Todavía no estamos no estamos en el término de una situación democrática, pero sí yo creo que hay que preocuparse, que lo debilita en esta búsqueda por satisfacer mejor sus demandas. Tú decías, Samuel, o tu libro hace referencia claramente, y tú lo mencionabas hace unos segundos, al populismo, al caudillismo, pero también a la corrupción. Sí. En el siglo pasado era muy fácil seguir la democracia de la no democracia. Había golpes militares, incluso por supuesto aquí en Chile, había el comunismo, había el fascismo. Hoy día todos los regímenes iliberales, como se llaman, eso fue la frase de Orban en Hungría, estos sistemas se organizan a través de un caudillo, un personaje clave que se ocupa de la sociedad, y no se organiza a través de una base orgánica raizada, como dijo María Cristina, en la población. Por lo tanto, todo se mueve a través del Ejecutivo. Y cuando las cosas se mueven a través del Ejecutivo, siempre hay la tentación a la corrupción, porque todo se hace de manera de un acto individual. Yo te puedo ayudar, te puedo facilitar este trámite, lo que sea. Podemos invertir fondos del Estado en su negocio, su empresa. Y por lo tanto, la corrupción surge como un asunto importante en país tras país tras país. Pero yo creo que la base fundamental es que hemos encontrado un nuevo sistema de organizarse a través de elecciones, pero el Estado que resulta no tiene las características democráticas de ser abierto, de ser igualitario. Y eso cambia mucho la situación política. ¿Tú ves un escenario propicio en nuestro país para este tipo de situaciones que tú comentas? Porque claro, tú ves la política y la democracia en su generalidad, pero uno trata de aterrizarlo un poco al país. Tuvimos una elección recién, yo lo mencionaba, es uno de los actos más democráticos que uno conoce así de primera fuente, digamos, porque uno emite su voto y emite su decisión finalmente. ¿Existe en Chile? ¿Tú tienes ese temor? Tú dices, yo soy un poco pesimista. ¿Existe ese temor? Sí, existe ese temor y por varias razones. Primero, el pueblo está cansado, no está involucrado en el gobierno. Pero existe algo más, que lo que pasa en los países democráticos hoy en día es que el Congreso, la legislatura, no funciona, deja de funcionar, y tenemos todo el poder concentrado en manos del presidente, del ejecutivo principal. Y eso no tiene que ser una persona extremista. Macron es un caudillo del centro. Biden tiene uno de esos aspectos también. Pero lo que sí que pasa en Chile, que es muy curioso, es que han organizado el poder político de manera que aumenta la fragmentación. Hay pocos países en el mundo que tienen el presidencialismo para la selección del ejecutivo principal y al mismo tiempo la proporcionalidad para la elección del Congreso. Eso quiere decir que los incentivos electorales son muy distintos entre el poder ejecutivo y el poder congresista. Y el Congreso no tiene el incentivo de juntarse a través de los partidos para participar en la gobernanza. Tiene simplemente que ser de oposición para ir a la próxima elección de esa manera. Así que algunas de las propuestas constitucionales que se van desarrollando hasta julio tienen que ver con enfrentarse a la fragmentación política. Yo creo que eso es muy importante. O sea, eso sí o sí debería estar a tu juicio en las propuestas. Si se puede, no es necesario que sea parte de la Constitución. Puede ser bajo la ley, puede ser parte de la ley electoral, puede ser de la ley de cómo se organiza el Congreso, pero sí tiene que ser parte de la discusión.
¿Tú, María Cristina, estás de acuerdo con eso? Sí, y yo agregaría algo que nos ha ido pasando progresivamente en el país, en que esta relación que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo, tan propia de los presidencialismos, se ha ido estancando. Se ha ido, o sea, tenemos un Congreso que está fragmentado y eso hace aún más difícil que existan acuerdos entre el Ejecutivo, que casi siempre está en minoría, en el Congreso, y eso cansa a la ciudadanía. Cansa que cuando se toman los acuerdos han tardado tanto y se han negociado tanto que a veces se distancian en la solución con lo que en primera instancia estaba. Y vemos muchos debates en Chile que no logran resolverse, el de pensiones, el tributario, y eso al final hace que la ciudadanía un poco diga, bueno, esas son las instituciones democráticas, démosle más poder a alguien que lo resuelva rápido. O sea, cambian la eficiencia por la pluralidad. Tenemos un problema bastante grande de la deuda de los estudiantes, de los préstamos que sacan cuando eran estudiantes, algunos mal hechos, algunos un poco de fraude, pero simplemente el tamaño de la deuda es tan grande que hay que enfrentarse a eso. El Congreso no es capaz de organizarse en los Estados Unidos. Tenemos los mismos problemas de fragmentación de la autoridad política. Por lo tanto, la administración ejecutiva de Biden trata de resolverlo a través del poder de decreto. Y esto se presentó ahora, está en la Corte Suprema, vamos a ver cómo es resuelven, pero el hecho de que tuvo que enfrentarlo a través del poder ejecutivo restringe la dignidad de la rama legislativa en los Estados Unidos, y hay ejemplos casi idénticos. Por ejemplo, la cuestión de la jubilación en Francia. El Congreso simplemente no pudo enfrentarse a eso. Macron lo hizo por decreto ejecutivo, que va con la Constitución francesa. Se puede hacer según el Consejo Constitucional y bypass, salir por al lado, simplemente a la Asamblea Nacional. Sí. Mencionando también que hay una entidad bastante. ¿Cuál sería el rol del sistema político de los partidos, de las organizaciones, de los consejeros que van a ser electos ahora, o que fueron electos el domingo pasado? Bueno, el proyecto constitucional de Chile el año pasado se organizó en rechazo a los partidos políticos. Eso yo lo veo de afuera, pero creo que no es una propuesta controversial, que se organizó sobre esa base. Y al fin del día los partidos políticos surgieron y se opusieron, y el esfuerzo fue una derrota. Esta vez se está organizando a través del trabajo de expertos que están todavía haciendo y lo van a terminar dentro de pocas semanas. Y esos expertos fueron elegidos principalmente por los partidos políticos, no eran directamente los representantes de los partidos políticos, pero su participación era con el acuerdo de los partidos políticos. Eso quiere decir que si llega a una coordinación entre los expertos en primer instante y después en las negociaciones entre los expertos y el Consejo que surgen en las últimas elecciones, entonces va a tener un apoyo institucional. El proyecto de constitución probablemente tendrá mejor chances de éxito en las urnas cuando hay que votar sobre eso, y también tiene mejor posibilidad de organizar una base electoral. Por ejemplo, justo antes de las elecciones, el domingo antes, hubo un debate en la televisión. Yo soy extranjero, pero me interesó. Habían representantes de los 5 bloques principales, 2 para cada uno, y de la izquierda a la derecha. Y todos tomaron la posición que, por lo menos por ahora, que están apoyando el esfuerzo constitucional. Eso no existió hace un año, así que creo que hay más posibilidad. ¿Tú también concuerdas con eso, María Cristina? Sí. ¿Se siente más positivo? Yo creo que un análisis así como más
intelectual, como decir, verlo así, uno podría decir sí, porque efectivamente el éxito uno ve otros procesos constituyentes y depende mucho de los acuerdos que existan entre quienes están en las estructuras políticas gobernantes, ¿tá? O tienen posición, o están en la oposición o en el gobierno y generan un acuerdo político, ¿ya? Pero también no nos podemos olvidar que en Chile hace falta un acuerdo social. Lo que pasa es que ese acuerdo social está un poco dormido porque está cansado. O sea, venimos desde el 2016 conversando de esto y ha sido muy largo el proceso constituyente. Y yo creo que hay que alimentar la base social de ese acuerdo con mecanismos, aunque sean acotados por el tiempo, de participación y que la gente se involucre, porque nosotros lo sabemos bien, a ser verdad, un padrón electoral que acaba de crecer con el voto obligatorio, donde un 50% solía no participar en las elecciones. Ese 50%, si no se involucra de alguna manera, si no está ahí atento, se va a retraer de nuevo. Existe el peligro que se retraiga de nuevo. Entonces, porque es ese otro 50% el que ha estado más involucrado siempre en política y está más atento. Entonces, para no replicar esos mismos errores, en el fondo, en el proceso pasado faltó el acuerdo porque teníamos como un acuerdo más social al principio con lo electoral, después eso se fue diluyendo, ¿verdad? Pero faltaba el acuerdo político. Ahora seguramente vamos a tener el acuerdo político, nos va a faltar el social. Entonces hay que poner un poco más de raíces. Eso es más, va a ser, o sea, es difícil por cómo los partidos políticos están relacionados con la ciudadanía en la actualidad. Es difícil para los partidos políticos de un día para otro resolver este problema de las raíces con la ciudadanía, pero la discusión constituyente puede abrirse y podría generar esa vinculación. Yo estoy de acuerdo con María Cristina. Yo vine el año pasado. Era realmente interesante comprar un extranjero porque vengo y en cualquier taxi, en cualquier tienda, la gente está hablando de la Constitución. Eso fue la manía del momento. Hoy no se escucha nada. Yo vi ese programa de debate justo antes de la semana antes de la elección. Eso fue la única noticia que vi en mi estadía en Chile sobre esta elección, sobre el proceso constitucional. Yo estoy de acuerdo que la gente no está involucrada en este proceso a este momento. Y bueno, al fin del día, una constitución es un documento, es simplemente un plan básico para cómo se organiza la sociedad, cómo se organizan los tribunales, los derechos. La vida política de una democracia va más allá de un documento, así que Chile puede tener éxito como una democracia, aunque no tenga mucha participación en el proyecto constitucional. Y al mismo tiempo, como vimos el año pasado, puede tener mucha participación en un proyecto constitucional que fracasa. ¿Y cómo reencantamos entonces a la población? Digo reencantamos porque presumo que todos tenemos que aportar un granito de arena para una mayor participación o involucramiento, como ustedes han llamado, de la ciudadanía. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se ha hecho en otros países? ¿Cuál es la fórmula finalmente? Bueno, en el pasado se ha hecho a través de las organizaciones intermedias de la sociedad. Cuando se planteó la democracia constitucional en los Estados Unidos en el siglo XVIII, los fundadores hicieron un error fundamental de algo clave. Pensaban que tenían que organizar el gobierno, división, separación de poderes, federalismo, todo eso. Y después había la ciudadanía. Y trataban de organizar una vida más o menos según nuestras opiniones hoy día, pero más o menos democrático, sin organizaciones intermedias. Fue lo que ellos llamaban una constitución en contra de los partidos. Porque para ellos los partidos eran los intereses faccionales, no los intereses comunes del pueblo. Dentro de poco se dieron cuenta que la gente no tenía la capacidad de seguir la política y por lo tanto había que movilizarlo y organizar los partidos. Y Tocqueville vino a los Estados Unidos en el siglo XIX y dijo,
estos americanos son impresionantes. Organizan asociaciones, grupos civiles sobre cualquier cosa. Lo fundan, se quiebran, empiezan con otro. Y eso es la manera en que lo hemos hecho. Y esas organizaciones en que se desarrollaron se basaban, tenían una base social. La izquierda en los sindicatos, la derecha en las grandes empresas, en las iglesias, en las comunidades. Hoy día esas organizaciones de base no existen. Los sindicatos son muy débiles, la iglesia no participa, no tiene la misma participación. Los intermedios de hoy día son las redes sociales. Y por lo tanto, no sabemos cómo se va a organizar. Yo hace poco di una charla en la Facultad de Derecho de la Católica. Era el presidente de casi 300 alumnos ahí. Y le pregunté, ¿cuántos entre ustedes son miembros, participan en el partido político? ¿Qué dijeron? ¿Cuántos entre tres? ¿El 1%? No sé. No, poco más. 7 de 300. Y después te pregunté, ¿cuántos de ustedes tienen un celular? Y por supuesto se reían, porque es inconcebible no tener medios sociales hoy día. Eso es una gran diferencia. Y así que cuando vean para atrás, era otro mundo, era otra manera de ser un ciudadano participando en la sociedad. Fue siempre a través de las asociaciones. Hoy es distinto y no se sabe cómo se va a organizar la vida democrática bajo esa fundación. Me imagino que a Francisco le va a interesar mucho algo que tú mencionaste, las redes sociales. Estaba pensando, porque tenía una duda, porque respecto a eso hay un populismo que cambia, porque en el fondo, de acuerdo a lo que tú decías, antiguamente cuando un candidato quería ser populista, se centraba en ciertos caudillos, en ciertas organizaciones o la iglesia. Hoy día como que eso se masifica a través de las redes sociales y cualquiera se puede organizar distinto. Es más fácil ahora el caudillismo, porque antes las organizaciones intermedias distanciaban al caudillo de la población en general. Había una mediación. Entonces no era tan fácil, ya vamos con el plebiscito y nos saltamos todo lo que hay entre medio. ¿Ya? Ahora es más fácil con las redes sociales pasar. Para nosotros fue un choque completo en los Estados Unidos la elección del 2016, cuando surge Donald Trump. Porque Hillary Clinton tenía más fondos. Hillary Clinton tenía más apoyo. Ella tenía todas las bases organizativas que él le faltaba, porque él no era un hombre de la política, no era un hombre del Partido Republicano. Sin embargo, él pudo lanzar una campaña presidencial exitosa a través de Twitter. Y esto es algo que no te vas a acordar, pero ella trató de usar Twitter también. Y la campaña de Twitter de Hillary Clinton era: ¿quieren ver mi programa? Vayan a hillaryclinton.com. Uno iba a hillaryclinton.com y era un programa de 60 cosas distintas. Y lo de Trump era simplemente: yo soy Great American. Great America, I'm a free American. diferencia. Y uno era evocativo. Lo horrible que es que uno se sentía lo que él está diciendo. Con ella era una página técnica tras otra. Eso está bien para organizar un partido político y una plataforma política. Trump ni siquiera tuvo plataforma. Yo solo agregar como en nuestra historia de Chile, para no ser tan negativo, que nunca vamos a explicar. Chile ha tenido momentos de antipartidismo fuertes y de debilidad de partido bien fuertes en el pasado. Después, saliendo de los gobiernos radicales, el triunfo de el general, me fue el nombre, justo cuando iba a contar la historia,
No, Valida igual. No, Ibáñez en el 52 hace una campaña de barrer con los partidos políticos, ¿verdad? Y eso es como nuestra experiencia populista, ¿verdad? De siempre en comparación con Argentina es nuestro Perón. Y él fue contra los partidos políticos, al final tiene que llamar a los partidos políticos, no puede gobernar con un Congreso que sí tiene a los partidos políticos y es muy difícil ese gobierno. Pero el gobierno que sigue también es antipartidista, que es el de Alessandro Rodríguez, que también que es el gobierno de los gerentes, sin los partidos, con el apoyo de la derecha, pero sin la derecha. Y finalmente tiene que terminar gobernando los partidos de nuevo, no puede hacerlo, ¿ya? Pero cuando terminan esos dos gobiernos, y la falla que tienen para implementar programas de rescate económico y mejorar las condiciones de vida, que era como la gran apuesta, vuelven con todos los partidos políticos. Vuelven con todos en la elección del 64. Y eso se hace a través también de la promoción popular, o sea, viene toda una efervescencia social por los cambios estructurales. No voy a seguir la historia, no termina tan bien, pero en el fondo el rescate de la política viene de la mano de proyectos de reforma, proyectos, sueños, y también de liderazgo fuerte. No es que no haya habido, no es que fue solo partido, también fue liderazgo. Y en la actualidad, bueno, yo no quiero ser tan pesimista porque si no tendríamos que no irnos, pero en el fondo, claro, la forma de recuperar la política en el buen sentido es a través de buenos proyectos, también del liderazgo, si nadie está diciendo que estos se van a convertir en populismo, a través de proyectos y vinculándose con la ciudadanía, pero es otro tipo de vinculación, porque los partidos políticos ahora quieren hacer esa vinculación a través de los medios, de las redes sociales también, y eso no va a resultar, o puede resultar un rato. No tiene una ventaja evidente en usando las redes sociales para organizar una campaña de electoral al estilo viejo, donde se necesitaba la gente que iba de casa a casa para posibilitar volantes, no sé cómo se lo hacían acá, pero en las Estados Unidos se usan lo que se llaman los yard signs, que ¿conoce? ¿Letreros? No letreros. Sí. Vente a la casa. Okay. Se necesita la gente. ¿Quién tiene la gente? Bueno, los sindicatos lo tienen, los intermedios sociales lo tienen, las iglesias lo tienen. Así que a través de las organizaciones se hace eso. Pero si un partido político se basa en las redes sociales, ¿por qué va a ser más exitoso que Trump? Que tienen mucha capacidad de entretenimiento a través de esos medios. Bueno, el problema viene después. Salen estos libros populistas y ahí lo trata muy bien el libro de Samuel, para volver al libro. Siempre. Que el problema viene después, o sea, cuando tenemos estos líderes electos, cómo concentran el poder, se deshacen de todas las otras instituciones o las empiezan a quebrar por dentro, y cuando, se van finalmente, porque gana, o sea, por ejemplo, Biden, cuando gana, este ejemplo está en el libro también, se encuentra con una institucionalidad que se ha vaciado un poco, se ha vaciado de sus técnicos que han huido o los han echado, se ha vaciado de su burocracia, ¿no? Y también los partidos están dañados porque hay como una redeslegitimación a través de estos insultos cotidianos a la política. Yo describo en el libro que en los Estados Unidos hay una tradición que cuando termina una carrera presidencial del presidente, los oficiales de ese gobierno preparan libros y todo lo que tienen que hacer, así que en la Tanzania, en la justicia, en lo que sea, para que cuando vengan los próximos tengan ya organizados, entiendan qué es el trabajo de esa agencia ejecutiva, qué se ocupa de los puertos del país, lo que sea. Cuando Trump gana, los oficiales de Obama prepararon esos libros, prepararon para entrevistar con los nuevos. Nadie vino porque Trump no tenía ningún proyecto de cómo gobernar. No tenía la gente, no tenía el sentido histórico que hoy día yo voy a ocupar
en sitio de gobierno y tengo la responsabilidad de todo el gobierno. De repente no teníamos nada, no había forma institucional de coordinar el poder. Y tú mencionabas también que es peligroso para los sistemas electorales, porque finalmente los erosionan de tal forma que no les conviene a ellos mantenerlos tampoco cuando tenemos un populista en el poder, digamos. Lo que es interesante de estos caudillos de hoy, comparado con los militares del siglo pasado, es que surgen a través del sistema electoral. Su legitimidad es electoral, pero al mismo tiempo no pueden perder. Así que cada uno, México, Estados Unidos, donde sea, Polonia, Hungría, India, Turquía, empiezan a atacar a la administración de las elecciones. Y piensan hablando de fake news, hablando de fraude electoral, todo eso. Y se ven esas mismas palabras en país tras país. Yo sé que acá las elecciones se organizan bien y hay confianza popular en la administración. Pero eso es algo que el presidente en Brasil fue una gran lucha en la última elección presidencial. Si se podía mantener la confianza en el sistema. Eso es la forma de permanecer en el poder cuando cuando no sabes si vas a ganar las elecciones. Es atacar la integridad electoral, o sea, todo el proceso, la institución y el proceso. Trump y Bolsonaro, ambos, atacaron la capacidad de la administración de elecciones de sacar un resultado honesto antes de las elecciones, antes que vieran cuál iba a ser el resultado electoral. Quizás ya lo sabían, pero... Es un buen punto. Bueno, tenemos todo este conocimiento para dar y regalar. Poco tiempo sí tenemos, pero me imagino que podemos conversar nuevamente contigo, Samuel, y por supuesto con María Cristina. Tenemos proceso constitucional todavía, nos queda la elección de diciembre, así que vamos a tener tiempo para seguir conversando de todo esto. Agradecemos, por supuesto, la presencia de Samuel. Sabemos que no le queda mucho tiempo acá en Chile. Va de viaje, pero por supuesto que esté invitado cuando vuelva a nuestro país para que conversemos nuevamente, porque este podcast va a tener una segunda temporada, por supuesto. Y María Cristina, que ya es de la casa, así que por supuesto que está absolutamente invitada. Así es, muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Lorena Concha, llegamos al final de la temporada de este podcast sobre elecciones y democracia. Así es, Francisco, tuvimos interesantes invitados y vamos a seguir porque esto no para acá. Vamos a tener una segunda temporada, así que los dejamos a todos cordialmente invitados a seguirnos, escucharnos y vernos. Así es, si quieres saber más, visita www.server.cl, nuestras redes sociales. Recuerda que puedes participar mandando mensajes, comentarios y revisar los capítulos anteriores, porque hablamos de procesos electorales, de la elección constitucional, de la logística detrás de la elección, así que De desinformación. Y en Propaganda. de propaganda, el invitado internacional sobre democracia, populismo y caudillismo. Así es, mucho para escuchar por si acaso si quieren revisar entonces los antiguos capítulos. Así que absolutamente invitados para la próxima temporada. Así es, muchas gracias y nos vemos en la próxima temporada. Nos vemos. Chau.